Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Palabra de Dios. ¿Qué se entiende por Palabra de Dios? Mediante este pequeño estudio sacado del diccionario bíblico, veremos lo que realmente significa la expresión Palabra de Dios. Literalmente significa Dios habla. Frase que aparece en el Antiguo Testamento 394 veces y se refiere a la comunicación de Dios con el hombre. Por ser la palabra el vehículo con que se expresan los pensamientos, es el medio más común con el que Dios revela su voluntad y realiza sus propósitos. De ahí que frases como la palabra de Dios vino a mí, que encontramos en Jeremías, vino la palabra de Dios a Ezequiel, palabra de Dios que vino a Oseas y otras similares, son características de los libros proféticos puestas en boca de los profetas. La palabra de Dios es una extensión de su personalidad, está investida de autoridad divina y deben respetarla y obedecerla tanto los ángeles como los seres humanos. La palabra de Dios es permanente y tiene que cumplirse, puesto que la envía Dios para hacer su plan, para hacer su propósito, para que su propósito se pueda cumplir. En el Salmo 119 la frase se usa como un sinónimo de la ley, por tanto se refiere a la palabra escrita, aunque en casi todos los otros casos la palabra de Dios se refiere a una comunicación hablada. Este doble uso se explica en el Éxodo, donde se dice que Moisés puso por escrito las palabras que había oído de Dios. Además, en algunas ocasiones la palabra de Dios venía mediante visiones. Por ejemplo, la palabra de Dios, lo que vio Miqueas sobre Samaria y Jerusalén, que leemos en el libro precisamente del profeta Miqueas, y también hoy actúa de la misma forma. En el Nuevo Testamento la frase palabra de Dios solo en pocas ocasiones denota algo escrito, por ejemplo en el Evangelio de Marcos capítulo 7, donde se refiere a la ley que los judíos anulaban por sus tradiciones y que hoy ocurre lo mismo. Pero la frase palabra de Dios nunca se usa para referirse al conjunto de los libros del Antiguo Testamento, ni mucho menos a toda nuestra Biblia. Los libros del Antiguo Testamento se identifican más bien con el término las Sagradas Escrituras, y al Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento juntos se le denomina la Biblia, conjuntos de libros sagrados. En el Nuevo Testamento la frase palabra de Dios, logos, generalmente denota un mensaje predicado, sobre todo el Evangelio predicado por Cristo y sus apóstoles, y en nuestros días predicada por todo cristiano verdadero y por los ministerios instituidos por el propio Jesús. En este sentido, a veces se emplean las frases la palabra del Señor, la palabra de Cristo o las palabras del Señor Jesús. Ocasionalmente la palabra de Dios parece comprender toda la voluntad o el propósito de Dios. En los escritos de Juan se halla un uso distinto de palabra, o más bien del vocablo griego logos. Se emplea como título del Hijo de Dios y se traduce como el verbo en la mayoría de las traducciones de la Biblia. Lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 1, donde nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, el Hijo encarnado después en la persona de Jesús, Dios mismo hecho hombre. Esto también demuestra la divinidad de Cristo, que muchas sectas hoy niegan. Y en el versículo 14 leemos: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel que es la palabra habitó en forma humana, la única manera de hacerlo entre nosotros, y fue como uno de nosotros. Los que convivieron con él de manera tangible vieron el poder que le pertenece como el Hijo único de Dios, y nosotros los creyentes lo creemos también, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad al enseñarnos el camino de la salvación perdonando todos nuestros pecados al morir en una cruz. Si Dios se reveló mediante la palabra hablada, ¿cuánto más no habría de revelarse mediante la palabra encarnada?
Este es el argumento del libro de Hebreos y que corrobora lo dicho por Juan en el capítulo 1, versículo 18, donde nos dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo Él le ha dado a conocer. O siguiendo literalmente, el griego quiere decir: Él ha dado una explicación de quién es Él, mostrándonos a Cristo. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga, un abrazo.